Hola, ¿qué tal? Estábamos dando unos minutos para que si había alguien que se fuera a conectar, lo hiciera en este tiempo. Pero generalmente los viernes las sesiones transcurren sin que haya alumnos conectados. Entonces, por esta razón, vamos a dar inicio en este momento al cuarto espacio abierto de aprendizaje con el asesor virtual. El segundo de la segunda semana, el cuarto del módulo, y el cual va a estar enfocado en la entrega de la cuarta actividad integrada. Y para los que están en Zoom, nos siguen en Zoom, tenemos el recordatorio para realizar las entregas de las actividades integradoras con los mismos espacios de oportunidad recurrentes. Se les pide que antes de realizar la entrega del cuarto trabajo, ustedes hayan leído las publicaciones del foro de novedades y tengan en consideración que se les pide lo siguiente. Antes de realizar la entrega, hayan leído la rúbrica correspondiente de la actividad integradora 4. Estén seguros de que se encuentra en el formato solicitado por la plataforma, es decir, en extensión doc, docx, es cuando lo realizamos por medio de Word o se encuentra en formato PDF. Han editado sus documentos ya sea en Word o en Google Docs. La actividad integradora incluye sus datos de manera correcta, considerando que han tenido en cuenta la nomenclatura que se les ha solicitado el desarrollo de esta actividad, que incluye una portada. Si no se siguen las sugerencias que he proporcionado por medio de estas sesiones, pueden orientarse en los elementos que debe de incluir una portada de acuerdo a las normas APA en su séptima edición. Si, si la actividad consultó algún tipo de recurso o material, por favor incluyan las referencias siguiendo el manual de citas y referencias de prepa en línea basado en APA. En caso de que crean que no es necesario mencionar ningún tipo de fuente, entonces como mínimo deberán incluir las lecturas que se deben de revisar para el desarrollo de cada actividad. Por último, y más importante, no hayan incurrido en ningún tipo de plagio. Se hace este recordatorio teniendo en consideración las entregas que han realizado a lo largo de esta semana, las cuales, a pesar de estos espacios de aprendizaje, insisten en mantener las mismas, llamémosle, áreas de oportunidad al momento de entregar sus actividades. Y en esta semana, educación básica se revisó un documento sobre la evaluación formativa, y se nos pidió a los docentes que reflexionáramos sobre el proceso de evaluación. Hay una parte muy importante que destacó dentro de esta discusión y es el papel del error dentro de la educación. Hay una discusión entre los que son netamente humanistas y los que no, sobre considerar las fallas que se presentan en el desarrollo de una actividad como errores o como espacio de oportunidades. Más allá de la discusión sobre la semántica de estos conceptos, hay una situación muy importante, y es que si consideramos al error como tal, pues nosotros tenemos una pauta de perfeccionamiento, de ir mejorando aquello que tiene algún problema a solventarse. Si vemos la educación como un proceso de desarrollo, entendido como desarrollo emocional, cognitivo, actitudinal y demás,
somos perfectibles. Tenemos una serie de habilidades o de capacidades que pueden perfeccionarse. Entonces, aquí la situación es que semana tras semana o actividad tras actividad presentan estos mismos errores o estos mismos espacios de oportunidad. Debemos de pensar que cada nivel educativo debe de cumplir una serie de objetivos en su formación. Por ello, cada nivel tiene su propio perfil de egreso. Entonces, hay una serie de capacidades y habilidades que se pretende que ustedes adquieran al momento de estar cursando cada uno de los niveles, nivel básico, nivel medio superior, nivel preescolar, etcétera, para poder continuar con su formación o para niveles subsecuentes. Y cada nivel nos va a regir un paradigma de nuestro contacto o nuestra relación que tenemos con la información, con el conocimiento, con el saber. En la educación básica, en la primaria, se fomenta, repito, ya lo había dicho, se fomenta en los niños la capacidad crítica, el brindar una opinión ante una situación, un fenómeno, suceso que se le presenta. ¿Qué opinas al respecto de en el caso de la educación media, se espera que el alumno indague, el alumno busque para que él construya su propio conocimiento. Y a nivel medio, se busca en el alumno argumente a partir de sus propias ideas y de la búsqueda de información, argumente sus puntos de vista. La educación por eso tiene esta progresión en niveles, grados y demás, para marcarles la pauta en el desarrollo de estas habilidades. Y me gusta mucho la estructura de la organización de la prepa en línea, porque eh, las habilidades que ustedes van adquiriendo desde el módulo propedéutico hasta los módulos finales son progresivas y sumativas. Lo que ustedes pueden asimilar en el módulo 1 les va a ser ayuda para el módulo 2. Lo del módulo 1 y módulo 2 para el módulo 3, lo del módulo 4 se sustenta en el módulo 1, en el módulo 2, en el módulo 3 y así sucesivamente. Tenemos esta parte de la progresión. Y en estos módulos, que son los módulos introductorios, los módulos de inicio, es bien importante que ustedes logren concretar esta parte tanto de la argumentación, pero también de la referenciación. Se espera de ustedes que sean capaces de, además de indagar en fuentes de información confiables y veraces, también tengan la capacidad ustedes de retomar quién es el autor o dónde se ha publicado esta información para sustentar la veracidad de sus argumentos. Es decir, hay algo que se ve mucho en las aulas y como se fomenta mucho la idea de la opinión en la educación básica, mucha o gran parte de la población de México se queda nada más con la educación básica, consideran que la pura opinión es importante para el argumento, para el debate, para la discusión. Pero como insisto, la educación es progresiva, debemos entender que hay paradigmas diferentes, van cambiando los objetivos de esta misma, dependiendo del nivel en el que se encuentran. Y a veces desarraigar esta creencia de los alumnos es bastante complicado. Debemos de llegar, cuando llegamos al nivel superior, creo yo que debemos de ser conscientes más de nuestros saberes, debemos estar conscientes de nuestras ignorancias, de aquello que no conocemos, de aquello que no sabemos, y partir de ahí. El ser consciente de lo que no sé, de lo que no conozco, de lo que no domino, me va a permitir construir nuevo conocimiento. Repito, va a ser a partir de lo que desconozco, no de lo que sé.
Entonces, si yo pretendo tener en algún momento una formación superior, una formación universitaria, debo de partir de la premisa de la duda, no de la aseveración, no de la seguridad, de cuestionarme la información, los conocimientos que he recibido, porque a lo largo de la educación básica, nosotros, bueno, de toda la educación, ¿no? Nos plagamos, nos llenamos de los prejuicios y de los preconceptos de nuestros propios maestros, de nuestros propios tutores, asesores, como les quieran llamar, ¿no? Acompañantes o el rol que funja el docente en cada nivel y en cada subsistema y en cada tipo de, o cada modalidad de educación, ¿no? Incluido un servidor. Entonces, en este proceso de la construcción del conocimiento, ustedes deben de reforzar las ideas que pretenden defender o argumentar a partir de información que ustedes han cotejado, información que ustedes han revisado por medio de las fuentes de información verídicas y confiables. Entonces pueden decir que tal autor de la UNAM, tal autor de la Universidad de La Rioja, tal autor de Harvard, tal estudio en la Universidad de Vancouver, tal no sé, tal seguimiento a un estudio longitudinal, tales, no sé, validaciones por la universidad, este, tales revisiones de tales autores, etcétera, etcétera, son los que proponen la idea que yo pretendo argumentar. Si yo entro en un nivel de una discusión en donde el otro me argumenta mediante estadísticas, mediante análisis comparativos, mediante publicaciones científicas o académicas, yo nada más me quedo gritando fuerte con mi opinión, mucho que argumente, la validez de mi argumento es cuestionable, menos claro que yo mencione tal estudio, tal validación, tal publicación, tal libro, al autor dentro de mi propio discurso, dentro de mi propio argumento. Al parecer, a muchos de nosotros no nos ha quedado clara esta parte. Debo yo de reconocer que tal doctor, tal investigador, tal autor de tal universidad, de tal instituto, de tal academia, a lo largo de 14 años de investigación ha concluido que, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, ahora que se acerca este proceso de campañas y demás, ¿no? Somos muy vulnerables a esta cuestión de opiniones, de demagogia, de discurso, de propaganda. Cuando hablamos de temas serios, vemos que las personas que nos representan o aspiran a representarnos cuestionan la validez de estos procesos. ¿Por qué? Porque no tenemos arraigada esa costumbre, ese hábito, ¿no? De reforzar nuestra información con información validada por medio de las estructuras de la academia. Entonces se presentan, muy común que vienen estos grilleros que alborotan a las masas, dándoles lo que quieren escuchar, y cuando ves a alguien que les increpa o les debate sus opiniones mediante estudios científicos, personas que dedican su vida a tal o cual área del conocimiento, estos se quedan al nivel de la opinión, ¿no? Y a veces pareciera que el que más fuerte grita o el que más verborrea es el que tiene la razón, ¿vale? Pero lamento decirles que la educación no es demagogia, no es discurso, no es propaganda política. Debemos de ceñirnos, obviamente, a las estructuras académicas que se pretende o que pretendemos alcanzar en un determinado momento o en alguna determinada circunstancia. Ahora, habrá quienes, y he recibido estos comentarios, que digan, bueno, yo entré aquí por mi papel, mi documento, me lo exigen en mi trabajo, shalala. Bueno, las habilidades y las capacidades que adquieres mediante la educación básica se pretende que estén estandarizadas al nivel de la población. Por eso te están requiriendo tu papel, ¿no? Tu certificado de bachillerato. Si pensaste que esto iba a ser como
certificado en un solo examen o el certificado en línea de manera privada, muchos servicios privados te ofrecen, pues no es así, ¿no? Ahí puedo entender que si estás pagando por tu papel, pues se te facilite, ¿no? Así lo que buscan este modelo industrializado es producir, ¿no? ¿Producir qué? Bueno, producir certificados de nivel bachillerato y habrá quien se los valide de esta forma. Pero nosotros, al ser un subsistema completamente integrado a la SEP o parte de la SEP, debemos de cumplir con cierta normatividad, con ciertos objetivos, dentro de los cuales destacan los perfiles de egreso de la educación media superior. ¿Por qué? Porque se pretende o siempre ha sido el nivel medio superior, el nivel de paso o el nivel de acceso a la educación superior. Y se pretende que si vamos a arrojar al mundo y a la sociedad una serie de alumnos de bachillerato, esos tengan un mínimo de habilidades y capacidades que sean de utilidad en su vida laboral como en su vida académica, ¿no? Independientemente de los caminos que pretendan seguir. Ahora, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, creo yo que es una realidad bastante evidente en todos los ámbitos y campos de nuestra vida, ya no se puede negar. Por tal razón ya no podemos omitir gran parte de ciertas habilidades y capacidades que se espera que ustedes desarrollen, sino dentro del sistema escolarizado, sí en su cotidianidad. Para las personas que opinan que nada más están aquí para la obtención del certificado, también no me van a dejar mentir que esta realidad ya está implícita en los trabajos que están desempeñando. No es solo dentro de la educación académica, sino también de la formación para la vida o para la cotidianidad. Entonces, esto lo comento porque no voy a dejar de hacer hincapié, no voy a dejar de hacer énfasis en que todas sus actividades vengan referenciadas, ¿vale? Estoy completamente de acuerdo que no se va a desarrollar tal habilidad en una semana, es más, ni siquiera en el módulo. Estoy completamente de acuerdo, pero se nota, resulta evidente cuando tú estás revisando el trabajo o la actividad de algún alumno, está haciendo el intento de incorporar la citación y la referenciación en sus trabajos. Ya empieza a que a lo mejor no sigue la estructura correcta que le propone la séptima edición de APA, que propone nuestro sistema de citas y referencias que manejamos en este subsistema, o a lo mejor algún otro, ya sea el modelo de Vancouver o Chicago o el ISO o este europeo que nunca me acuerdo cómo, pero que usan mucho los autores europeos. Pero se ve cuando hay un intento de ajustarse a esta estructura. La primera vez no lo vas a lograr y te va a salir mal, y estamos conscientes de eso. A lo mejor en la quinta, en la décima o en la quinceava vez que lo intentes ya lo estás haciendo bien, ¿no? Es como el proceso de andar en bicicleta, como el proceso de aprender a leer, aprenderse las tablas. Tiene que ser algo progresivo. Eso se dice que son hábitos formativos. ¿Por qué? Que con el paso del tiempo se van arraigando, se van asimilando y van haciendo parte de nuestro propio proceso de elaboración de conocimiento. También está, creo que sobra de más decir, independientemente que a nivel bachillerato ya no debemos de tener ese modelo paternalista de andar detrás del alumno, así casi rogándole la entrega de la actividad y que la entreguen bien, ¿no? Se supone que debe de haber más autonomía dentro del proceso de la elaboración del conocimiento, de la construcción del conocimiento. También hay que evidenciar el hecho de que por lo menos a inicios del año 2023, el 84% de los alumnos de la prepa eran mayores de edad. Es decir, ya no estamos lidiando con adolescentes de 15 a 18 años, como en otros subsistemas, los escolarizados principalmente, sino que tenemos un subsistema que fue pensado o ideado para las personas que trabajan y que
dedican a lo mejor un tiempo limitado para el desarrollo de sus actividades, pero limitado no significa nada más un día a la semana, unas cuantas horas antes de que cierre la plataforma. Es por esta razón, repito, estoy justificando por qué soy tan insistente en el manejo de eh, de estos espacios de oportunidad o de estas, ya nos dicen que no se interpreten como errores, sino más bien espacios de crecimiento, espacios de perfeccionamiento y de verdad quienes quienes no logren concretar esta parte, eh, no sé, en estos módulos iniciales, pues van a tener muchísimos más problemas cuando tengan que abordar módulos de ciencias exactas, por decir, no sé, por tener en consideración algo distinto. Y ya no se van a tener que preocupar a lo mejor por la citación y la referenciación, van a tenerse que preocupar por cosas que en mi caso personal, a título personal, que soy alguien que se formó en las humanidades y en las ciencias sociales, no asimila, no comprende. Yo siempre he tenido problemas asimilando todo lo que son ciencias exactas. Entonces, yo proyectándome en un escenario en el que me encuentre yo en una situación similar, a mí se me va a dificultar muchísimo más eso, ¿no? Entonces, es por esa razón que en estos primeros módulos, en los módulos destinados a la comunicación, ustedes pueden o deben lograr eh, integrar la referenciación y la mimetización o la imitación, por decirlo de alguna forma, de las estructuras de los documentos académicos. Ahora que si tienen duda en en la caja de herramientas, ustedes tienen ahí la versión de la 7ª edición del formato APA. Léanlo, descárguenlo y léanlo, solo a lo mejor por curiosidad, por conocimiento general, y vean las circunstancias en las que uno debe presentar un documento que tenga características de trabajo académico. Y dentro de esas circunstancias, ¿qué características se requieren o qué elementos debe de cumplir? Para que vean que esto no me lo estoy inventando yo, no es un capricho personal o una terquedad de, de alguien que ya se arraigó en esta parte, ¿no? De la docencia, que todos agarramos unas mañas increíbles. A lo mejor sí, ¿no? Pero hay una justificación detrás de esta presión para que ustedes comiencen a integrar el uso del manual de citas y referencias de la Prepa Línea CEP basado en el estilo APA. Este documento ustedes pueden descargar de la caja de herramientas, que si no saben dónde está la caja de herramientas, en la descripción de esta actividad está la caja de herramientas, en la descripción de este video. Y ya me perdí. Santo Claus, ya me perdí. Bueno, finalmente, en el proceso de integrar, o de intentar, mejor dicho, integrar un listado de referencias o dentro del discurso insertar la cita, creo yo que sería lo más destacable que se pudieran llevar de este módulo. Sí es importante la apreciación artística, claro que sí. Sí es importante el abordaje de los autores, por supuesto que sí. Sí es importante reconocimiento de movimientos literarios, corrientes literarias, de escenarios, de contextos, de autores, de obras de la literatura universal, por supuesto que sí. La apreciación artística, la experiencia estética y demás, pero
dentro de todo esto la habilidad a desarrollar, la habilidad formativa, la habilidad a la vida cotidiana que se espera fomentar en ustedes es, repito, la inclusión de las citas dentro del discurso, la referenciación de las mismas mediante un formato reconocido académicamente. Si no les gusta el de Prep Melina-CEP, ok, si tienen APA, si tienen este formato Vancouver, en formato Chicago, siéntanse en la libertad de explorar cuál va más con su personalidad, sus inclinaciones académicas, ¿no? Porque, por ejemplo, formato Chicago yo veo que lo usan más los ingenieros y los de ciencias exactas. Los que somos de humanidades y ciencias sociales usamos más APA. El modelo biomédico usa más el modelo Vancouver, ¿no? Entonces ya cada quien sabrá según sus aspiraciones el tipo de modelo de citación y referenciación que va a ir implementando en sus trabajos. Además, creo que también sobra decirlo, que en un módulo de literatura, la obligación central de ustedes radica en la lectura. La lectura, además de los recursos que se les proporciona por medio de la plataforma, está la lectura de las obras literarias que se deben examinar o analizar el desarrollo de cada uno de estos trabajos. En esta semana 2, en esta unidad 2, tenemos la oportunidad de contrastar las maneras de explicarse la vida, la realidad, el mundo, la naturaleza, todo, a partir de diferentes puntos de vista. A partir de la visión de una autora europea, a partir de la visión de una autora anglo-mexicana, a partir de la visión de un rey poeta, y tratar de empatizar o de comprender la forma en que se va a responder las preguntas existenciales que han rodeado la historia de la humanidad durante los siglos o los milenios que la humanidad ha durado, ha perdurado o ha vivido. Y tenemos aquí que la literatura es un fenómeno, por llamarlo de alguna forma, que nos permite reconocer y nos permite identificar realidades sociales en un determinado tiempo, en un determinado contexto. Son una especie de cápsulas del tiempo artísticas, en las que además de los sentimientos, emociones y motivaciones de los escritores, de los autores, también capturamos o podemos nosotros observar las características de esa sociedad en ese determinado momento. Ya que si lo menciona el autor, si el autor menciona algo dentro de su obra, independientemente de la postura que tenga al respecto, vamos a descubrir que esto que está mencionando formó parte de su realidad. Entonces, vamos a tratar de descubrir nosotros por medio de estas lecturas, por medio de estas actividades de la semana número 2, de la unidad 2, cuáles son esas situaciones históricas o contextuales que tocaron vivir a Mary Shelley y que expresa por medio de Frankenstein. O que ese momento que a mí cuando era adolescente y leí sobre las vanguardias, me encantó el surrealismo, toda esa efervescencia cultural y esa, llamarlo de alguna forma, locura o inspiración, tuvieron los autores de los movimientos de vanguardia para crear las propuestas tan interesantes, tan divergentes, tan contraculturales para su momento, que presentaron las vanguardias dentro de la literatura y dentro de la literatura en diferentes partes y momentos, en diferentes partes del mundo. Y podemos ver el fenómeno del surrealismo en México, pero vemos sus influencias que trae de Francia, vemos aquí la perspectiva de una mujer británica que realmente se apasionó y vivió
su inspiración artística o su motivación artística en todos y en cada uno de los ámbitos de su vida. El grado tal que vemos que es una autora tan, bueno, es una persona tan versátil que incursiona en la literatura, lo hace excelente, incursiona en las artes plásticas y lo hace aún mejor, ¿no? Y ahora que nosotros estamos en el proceso posmodernista de la deconstrucción de lo que fueron en su momento saberes o realidades absolutas en el siglo pasado, pues tenemos aquí la oportunidad de ver el enfoque de género. Tenemos, ok, sí, son autoras europeas, ambas con pensamiento occidental y toda esta situación, pero son mujeres las que tenemos que analizar para la tercera actividad integradora. Y tenemos, a lo mejor también, si lo vemos desde la parte del materialismo, la cuestión, ¿no? Va a tener sus bemoles, al analizar a un rey, bueno, deberíamos también cuestionarnos si un rey o un tirano, ¿no? Estamos viendo la literatura indígena, la expresión indígena, cargada de la cosmovisión que nos proporciona el mundo o la cultura nahuatl, ¿no? La cultura azteca o mexica a través de su literatura, del acercamiento a su literatura, ¿no? Vemos un pueblo que fue colonizado, oprimido, conquistado, que tenía una riqueza cultural, filosófica, eh, hasta existencial, podría decir, y que tenemos un acercamiento a estas experiencias de ese entonces, de ese momento, por medio de la literatura, ¿no? De Nezahualcóyotl. Podemos ver su contexto, podemos ver el mito, el trasfondo que se genera alrededor del personaje, y cómo después en el proceso ya de independencia, de la construcción de una identidad nacional, se rescata dentro de los literatos que vamos a tener en México, se destaca su figura, su papel, su aportación, ¿no? Ya les comentaba a mis alumnos de educación básica sobre cuando existía el billete de 2 pesos y que incluía el fragmento de la poesía de Sor Juana. Y ninguno, obviamente, pues son muy pequeñitos, ninguno recuerda o conoce el billete. De hecho, yo estaba muy pequeño cuando fue el cambio de los pesos a los nuevos pesos y bueno, el problemón ese que hubo con la debacle económico de los 90s y en ese tiempo se deja de usar el peso mexicano por una moneda que se llamaba el nuevo peso, pero ahí lo que trato de destacar, lo que trato de ir es que en ese momento como símbolos nacionales aparece Juan Inés de la Cruz con un fragmento de Hombres Necios y todavía cuando surge esta nueva moneda tenemos el billete, el antiguo billete de 100 pesos con un fragmento del poema de Nezahualcóyotl. Esta es la visión, es la identidad que México transmite al mundo, ¿no? Con un símbolo tan emblemático como la moneda, como sí, el papel de transacción. En cada emisión viene un fragmento, tanto de Sor Juana como en su momento el billete de 2 pesos. Después creo que se retoma nada más a Sor Juana, no se retoma ya el fragmento en el billete de 200 y tenemos a Nezahualcóyotl en el billete de 100. Entonces vemos que forma parte de la identidad nacional, aunque estos autores, bueno, salvo Sor Juana, no forman parte lo que los teóricos literarios o que las grandes propuestas literarias consideran la literatura universal. Porque repito, lo que se considera como la literatura universal va a estar enmarcado de lo que es occidentalizado, de lo que es eurocéntrico, de lo que es sigue esta cadena de evolución eh, sociohistórica o materialmente histórica y
pues deja al margen las aportaciones culturales de pueblos que no fueron o no han sido hegemónicos. Entonces, para llegar a este punto de análisis, poder brindar de verdad respuestas estructuradas para esta actividad número 4, de verdad hay que tener en cuenta todo lo que ustedes vieron en el módulo 3. En el módulo 3 ustedes abordan toda esta serie de conceptos para el análisis de los contextos sociales y empezamos a usar términos como interculturalidad, biculturalidad, pensamiento decolonial, transculturalidad y cómo esto se ve reflejado, además de la cultura, en nuestra cotidianidad, ¿no? Siempre nosotros hemos asumido que existe una identidad y una cultura mexicana, y hasta la fecha, a la edad que tengo, sigo preguntándome qué es eso de la identidad mexicana. Es la mexicanidad, ¿no? Es lo que promovía la Secretaría de Educación Pública de los 70 hasta los 2000, ¿no? Mientras estuvo el PRI en el poder, es lo que por medio de la música popular y la cinematografía mexicana se promovía como la figura de la identidad del mexicano. ¿Qué es, no? ¿Qué podríamos decir? Es la lengua, es creo lo único afín que tenemos en todo el territorio nacional, es los referentes culturales con los que crecimos, ¿no? ¿Qué forma parte de esto? Entonces ya vemos ahí el escenario donde la interculturalidad, la transculturalidad y la interculturalidad, no me acuerdo cuál es el otro término, tienen su escenario, tienen ahí la convergencia de por ejemplo, en ciertas regiones la influencia de tal lengua o tal cultura originaria tanto en su alimentación, en la lengua, en la música, los relatos populares, ¿no? No va a ser la misma en otras regiones del país. Entonces vemos aquí una dinámica social de integración y de exclusión de elementos regionales y particulares que pueden estar o no presentes o no reflejados en la literatura. Y esto debemos de cuestionárnoslo para poder comprender qué es lo que asimilamos nosotros dentro de cada acercamiento que tenemos hacia las obras literarias. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos el resultado de nuestro contexto, de nuestras acciones, de nuestras experiencias, de nuestros hábitos, pero sobre todo también de nuestra cultura. Entonces, creo que podemos empezar el análisis de estos trabajos, sobre todo del número 4, literatura y pluriculturalidad, teniendo en consideración ese cuestionamiento de nuestra propia identidad. Implica para mí ser mexicano. Implica a mí ser mexicano que vive en una ciudad mediana y que se encuentra en el centro del país. ¿O qué implica para mí ser mexicano de una ciudad pequeña que se encuentra en el norte del país? ¿O qué implica para mí ser mexicano en una comunidad indígena en el sureste del país? Son experiencias completamente distintas y también van a depender del hecho de si soy hombre, si soy mujer, la edad que tengo, mi estatus civil, el tipo de familia que tuve, en fin, una infinidad de factores que nosotros podemos analizar por medio de la experiencia, el acercamiento de otras realidades, entendidas otras realidades, las experiencias o por lo menos las ideas sobre esas experiencias que los autores pretenden comunicarnos. Regresándonos a la actividad integradora número 3, uno de los escenarios que más me gusta de la percepción de la obra de Frankenstein o el moderno Prometeo es la crítica social que muchos académicos han logrado identificar en esta obra. Y a las conclusiones en las que llegan a tener cierta convergencia estos análisis es en el hecho de que hay una crítica social a la sociedad que es resultado de la primera etapa de la revolución industrial. Entonces tenemos a
una sociedad europea con sus propios problemas sociales de esa época, con sus propios conflictos, lo que demuestra en la generalidad que hay un descontento con este modelo ya masivo y deshumanizado de la producción de los medios, de la riqueza, ¿no? Entonces tenemos el estereotipo, no sé si sea el estereotipo o el arquetipo de el ser dotado de vida gracias a la ciencia, pero carente, no sé si llamarlo de espíritu o de humanidad, que no es parte o no refleja el el componente existencial o esencialmente humano que tendría un ser humano como tal. Pero esto, si lo vemos en su contexto, podemos ver que este proceso de deshumanización del que todo mundo se queja, una de dos, pues afín a todas las generaciones, que por medio de esta brecha generacional se va presentando de manera recurrente, o en otro enfoque, podríamos decir que inicia como consecuencia de la revolución industrial. Yo diría que no, porque antes de la revolución industrial y con los medios de producción de tipo medieval, no creo que la realidad social hubiera sido ni mucho mejor ni más bonita, sino que simplemente estamos viendo una obra que señala o que evidencia o que manifiesta que no existen las soluciones perfectas para los males sociales. Que todos los males sociales van a acarrear una dimensión interpersonal que gracias a los escritores vamos a conocerla nosotros 25 siglos después o 2 siglos y medio después o 90 años después, ¿no? Entonces, de verdad, voy a pedir que además de los recursos de esta semana, que para esta actividad integradora son el de recuperar aprendizajes característica de la sociedad contemporánea, el de literatura en México y el de literatura y sociedad, ustedes indaguen, métanse, de verdad, ahora me hicieron en esta semana un señalamiento, que ahora, bueno, a lo mejor es la edad, ¿no? Ahora yo me documento y veo mis noticias en el TikTok. Yo me informo y veo todo el mundo lo usa como esparcimiento, como diversión y que yo ando compartiendo lo que considero que es noticioso de los TikToks, ¿no? Entonces, si hay información de este tipo, por supuesto que hay información relacionada a la literatura, por supuesto que hay información relacionada al análisis de los contextos. Entonces, no sé, nosotros aquí en este subsistema nos apoyamos mucho en YouTube, ¿no? En los videos, pero ya las generaciones más recientes ya no toleran, ya no, su nivel de concentración y capacidad de atención ya no dura los 15 o 30 minutos que va a durar un tutorial, ¿no? Ya la atención se ha reducido a 2 minutos, si bien nos va. Entonces viene lo efímero, lo líquido que dijera Sigmund Bauman, este, lo líquido, lo inmediato, lo rápido, ¿no? También ya está dentro de los procesos de aprendizaje y de comunicación. Entonces, si ya estamos dentro de esto, pues ahí tenemos la ventaja o la oportunidad de que si no estoy acostumbrado al formato de los videos de YouTube, me puedo poner yo a buscar esta misma información en, en, en el TikTok e ir progresando e ir avanzando. En alguna ocasión, hace tiempo, me tocó ir a una conferencia en el campus de Monterrey, de aquí de Morelos, bueno, de Cuernavaca, pero está en Xochitepec. Yo me acuerdo que el director del plantel estaba implementando una aplicación para resumen de, de libros. Entonces, era básicamente esa reunión o esa sesión o esa actividad se centró en la presentación
de una plataforma educativa que presentara resúmenes con elementos obviamente audiovisuales, con el apoyo, los apoyos gráficos pertinentes para cada lectura, limitadas a 15 minutos. ¿Por qué? Porque en esta visión que tienen en este tipo de modelo educativo, pues, se espera o se entiende que los alumnos están trabajando y produciendo mientras están estudiando sus licenciaturas o sus ingenierías. Entonces, la propuesta era que en los tiempos muertos, llámese transporte, llámese el pago de impuestos, llámese la cola del supermercado, el tiempo de espera en el banco, se optimizara con el acercamiento, porque no es lectura, es el acercamiento a un texto, a un libro, también era de la literatura universal, para que en 15 minutos desarrollaras la comprensión o la asimilación de esta obra, en 15 minutos. Quieras comprender el autor, el contexto, pero el contexto era el contexto del autor, ¿no? Su vida y el contexto de la obra, o sea, la realidad social se ve reflejada al interior de la obra. El autor, la época, y obviamente pues el contenido central de la obra. ¿Por qué? Bueno, para que en el momento, ¿no? Como están muy sobre la pieza y el manejo de los tiempos en este modelo educativo, entonces hay que optimizarlo y si lo vas a optimizar, tienes 15 minutos en la cola del banco o para en la cita del SAT o en la cita del médico. Bueno, no sé si ellos sufran de estar esperando tanto en el médico, pero sí en el banco, sí en el SAT, sí en las compras. En ese tiempo, con esta plataforma, ahora ya están disponibles por medio de estas aplicaciones, pudieran tener un acercamiento de apreciación literaria de 15 minutos. Ojalá nosotros que tenemos, o sea, es de esto que ha pasado, estoy hablando del 2009, han pasado 13 años, 14 años de ese momento, ya no necesitamos tener estas plataformas, ya tenemos ahora las aplicaciones. Si no nos gustan las aplicaciones, en las aplicaciones de toda la vida, en los servicios de toda la vida, puedo yo explorar y entonces tener, aparte de lo que leí de las obras que se me pidieron en esta semana, puedo yo integrar a lo mejor algún recurso que si no estoy leyendo yo en 15 minutos, por lo menos estoy escuchando. Voy en el transporte público, estoy escuchando a lo mejor alguna crítica o estoy escuchando la biografía, por ejemplo, de esta Leonora Carrington. Me entero cuáles fueron las razones y los motivos que le hicieron venirse a vivir a México, conocer por qué tanto ella como André Breton y como aquí en Cuernavaca tenemos a John Spencer, cómo estos europeos se enamoraron de México y fue precisamente en esa época histórica que se refleja en lo que la literatura son los movimientos de vanguardia, ¿no? Cómo todos estos personajes influidos o interesados en el surrealismo vinieron a dar aquí en México y les encantó, ¿no? Les encantó nuestro estilo de vida, la irrealidad, las contradicciones y todo. ¿Cómo vemos que la apreciación del discurso eurocéntrico o del individuo formado dentro de este discurso eurocéntrico, capitalista, nacionalista, industrializado y demás, encuentran en México un sitio de expresión artística, de una realidad que se presta a la expresión artística? Y obviamente, compañeros y compañeras, esto apreciando la riqueza de las aportaciones del conocimiento y de la cultura popular propia de aquí, de nuestro país. Entonces, son un montón de situaciones desde las cuales ustedes pueden abordar esta cuarta actividad integradora. De verdad, eh,
no tenemos justificación para quedarnos en niveles de abordaje así de patéticos y superficiales. No, las personas, de verdad, no es amenaza, es una atenta invitación, un atento aviso. Las personas que, de verdad, aquí en la plataforma podemos ver cuánto tiempo, qué días se conectan y cuánto tiempo se conectan a la plataforma. Entonces, cuando estamos revisando, cuando estamos evaluando, o yo cuando estoy evaluando y veo, nada más entró el domingo a las 6:48 y entregó el trabajo a las 10, entonces no le dedicó ni 4 horas a su trabajo semanal, ¿no? Y entregó 2 actividades. Entonces yo ya sé que esas 2 actividades están hechas con los pies, de verdad, ¿no? En cambio, si veo, hay 2 señoritas que entran todos los días y de verdad se nota en las respuestas de sus trabajos. Hay documentos que envían en que parece que les están rogando, por favor, contesta, por favor, escribe algo. Ponen respuestas de 2 o 3 renglones cuando te están pidiendo de 12 a 15 en la descripción de la actividad. O pones, ay, sí estuvo muy bonita la poesía, ¿verdad? Cuando te están pidiendo que argumentes cómo es tu experiencia estética leer la poesía en lengua indígena. No puedes cerrarte a poner, ah, sí estuvo muy bonito. De verdad, si esa va a ser tu opinión, mejor ni te esfuerces ni entregues nada porque va a salir igual, casi, casi, ¿no? Entonces, aquí les invito de verdad a que con este proceso de autoaprendizaje se acerquen a la información de manera, o sea, que nadie les esté obligando, ¿no? De manera más activa, de manera más independiente y voluntaria, para que tengan las bases para argumentar y desarrollar sus actividades dentro de los documentos estos. Lo digo porque al día de hoy, viernes, que son ya 10:06, han realizado más entregas de la actividad 4 que de la 3. De verdad, ninguna de verdad está como para nivel bachillerato. No, o sea, no podemos limitarnos a los juicios de valoración y decir que sí está muy bonita la poesía en Nezahualcóyotl. O sea, sí, qué bueno que te gustó, pero explícame qué diferencia existe entre leer algo que está en la literatura en español a algo que viene de la literatura en lengua indígena. ¿Qué te pareció leer la versión en náhuatl en comparación con la versión en español? ¿Qué te pareció contrastar cómo se lee en náhuatl con cómo se lee en español? Entonces puedo hablar de todos estos procesos con los que he estado yo aquí en este momento divagando, porque a lo mejor a ti te resuena algo de, bueno, yo aquí de Veracruz estamos muy acostumbrados a este tipo de manifestaciones culturales y cada carnaval o cada festival o cada, ¿no? Se retoma y nos representa y bla, bla, bla. O de lo contrario, decir, bueno, yo vivo en la parte más central de la Ciudad de México, con cero o poca influencia de la literatura indígena y me parece una buena experiencia entrar en contacto por medio de, no sé, de esta actividad y desarrollar de verdad las respuestas que están dando. No quedarse con lo que los gringos llaman los common places, es lo que todos ya sabemos. Es como, vaya, no sé, como van a ver ahora que estén trabajando ustedes en los foros, que vean las publicaciones propias y de sus compañeros y se van a dar cuenta, ¿no? Es eso de los common places. Que alguien publica algo que
Sí, ya todos sabemos, ¿no? Del tipo como el cielo tiene nubes o en México hablamos español, ¿no? De verdad, o sea, cosas que no aportan nada a la construcción del conocimiento. Ahora, tomando también una de las habilidades digitales que se pretende evaluar en ustedes, está la de calificar en ustedes la capacidad que tienen o tengan para generar un enlace público de algún documento o archivo guardado en la nube. En la actividad integradora 3 se pretende evaluar esta parte, pero en la actividad integradora 4 hay un fragmento, perdón, hay un punto dentro del formato que nos pide que leamos un fragmento de un fragmento de una obra indígena traducida al español. Vas a leer, vas a grabar leyendo tu fragmento. Entonces, por favor, no descuiden esta parte de generar un enlace público. En las entregas que realizaron de la actividad integradora 3, ya recibí un enlace que no lleva a ningún lado y lo advertí en la sesión del miércoles. Esto es muy común, ocurre muy seguido. Pero obviamente esa persona ni participó en estos espacios o no vio las grabaciones o de esas personas que dejan reproduciéndose el video o el audio, la grabación y se van a hacer otras cosas. Ahí están las consecuencias. Ahora, el día domingo que se dé cuenta que tiene reprobada esa calificación, va a querer que el domingo yo le solucione, le dé una extensión de tiempo y es que no me dije y ya está público. Y al momento de revisar la actividad, el enlace no es público, se marca ahí como no evaluable. Lo mismo va a ser para el punto número 4 de esta actividad integradora. Les pide que se graben en audio, lo almacenen en una plataforma, generen un enlace público y lo compartan. Ahora, indicación muy importante al respecto. No se graben por medio de WhatsApp. ¿Por qué? Porque en WhatsApp los audios generan un enlace para la ubicación del audio, no para el audio en sí. Entonces, muchas veces cuando tú estás queriendo pasar el audio, lo que tú crees que es el archivo de audio, lo único que estás pasando es el iconito con la ubicación del archivo, o la ubicación de ese archivo dentro de tu teléfono celular. Entonces, lo que mandas cuando tú estás mandando el audio, solamente un enlace que me dice dónde encontrar ese archivo, pero en tu celular, ¿vale? Y yo no tengo acceso a tu celular. Entonces, por favor, utilicen su aplicación de grabadora. No lo hagan en WhatsApp, por favor, porque ocurre esto y es muy común. Les puedo decir que al tiempo que tengo aquí en línea, que el 99% de los casos que comparten un archivo que fue generado en WhatsApp solamente comparten la ubicación, no comparten el audio como tal. Entonces, se les previene con tiempo esta situación para que no les vaya a ocurrir, ¿vale? Y me despido de ustedes en esta sesión pensando que van a tomar en cuenta estas consideraciones que de manera reiterada y prácticamente sesión tras sesión se les viene invitando a que tomen en cuenta. De mi parte es todo. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana, los días miércoles y viernes a esta hora con los mismos datos de acceso para analizar la unidad número 3. Lleva por título Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. ¿Vale? Estén muy bien, que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Hasta la próxima.